Seguimos mirando la historia de Lázaro, según Juan capítulo 11, y procurando entender lo que espiritualmente nos quiere enseñar. Así que te comparto unas notas. Estar enfermo, dormido y muerto espiritualmente describe nuestra falta de dominio propio, la cual se manifiesta de diversas maneras y tiene consecuencias significativas en nuestro estado de vida presente. Aquí tengo unos versículos como ejemplos. Voy a leer uno de estos muchos, los puedes leer después. Es Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, donde lo que describe es, en términos de la Biblia, lo que nuestra naturaleza pecaminosa es y cómo a través de nuestra vida se manifiesta. Y yo después voy a compartir ejemplos los cuales tú y yo nos podemos relacionar para que entendamos estos términos y conceptos espirituales, cómo directamente se relacionan a nosotros. Y por eso ese Lázaro en nosotros que necesitamos reconocer y para que resucite. Porque podemos estar interpretando todas estas historias en términos de la tradición de fe, de religión, ser las personas que literalmente interpretan la historia de Lázaro como que pasó 2000 años atrás, pero en nuestro presente espiritualmente, por no entender el espíritu de la enseñanza, estamos muertos a través de las experiencias de nuestro estado de vida presente. Y por eso leemos Romanos 8, del 5 al 8 nos dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, en cosas malas, erróneas, y por ley una mente mala va a producir acciones malas y por ley cosechas, resultados malos. Seguimos. Quien piensa en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ejemplos de falta de dominio propio. Veamos todos estos ejemplos, los cuales nos podemos relacionar, y estos espiritualmente describen esa condición muerta. Y vamos a ver que un muerto espiritualmente puede ser ese estado presente, porque ahora, en vez de estar en una conciencia divina, disfrutando de paz, de felicidad y contentamiento por nuestra madurez espiritual, por falta de nuestro dominio propio, en nuestra mentalidad estamos sufriendo estos ejemplos. Reacciones impulsivas, explotar en ira ante la frustración. La ira es la intensificación del enojo. Cuando vemos en Mateo capítulo 5, versículos del 20 en adelante, el sermón del monte comienza hablándonos del enojo. Imagínate esa mentalidad que comienza por el enojo y después se intensifica la ira. Y eso demuestra nuestra falta de dominio propio. También, ¿qué más demuestra? Cuando estamos impulsivamente consumiendo alimentos en exceso, sin control, y después nos sentimos deprimidos y angustiados. ¿Por qué me comí eso? Me siento mal. Mira qué gordo estoy. Todo eso, ¿ves? Nos estamos causando dolor a nosotros mismos. Hablar sin pensar, hiriendo los sentimientos de las demás personas. Dependencia de alcohol, drogas o otras cosas así. Adicciones a juegos electrónicos, gastando dinero de manera compulsiva. Uso excesivo de las redes sociales. Hoy me voy a ver
3 series enteras y no me voy a levantar del mueble. Procrastinación, posponer tareas importantes, lo que genera estrés y ansiedad. Falta de disciplina para cumplir metas personales o profesionales. Problemas en relaciones. Dificultad para controlar los celos o la posesividad. Tendencia a iniciar discusiones o conflictos innecesarios. Falta de control de las emociones, generando ambientes tóxicos. Problemas de salud, el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, problemas de peso, pérdida del sueño. Dificultades financieras, las deudas excesivas debido a gastos impulsivos y mala administración de dinero, relaciones dañadas, pérdida de amigos y familiares, conflictos constantes con la pareja, familiares y personas en general, aislamiento social, bajo rendimiento laboral, falta de concentración y productividad, incumplimiento de responsabilidades, mala imagen profesional, comportamientos violentos que generan problemas legales, adicciones que llevan a cometer actos ilícitos. Estos son pocos, son algunos o son muchos de estos ejemplos que demuestran el estado espiritual de un muerto, de un Lázaro. Y por eso la historia de Lázaro es nuestra historia, para que nosotros en nuestro estado de vida presente reconozcamos ciertas de estas características que nos roban la realidad de todo lo espiritual. Nos roban la vida en felicidad, la vida en el reino de los cielos, la vida en armonía, de gozo, de paz, de contentamiento. Porque estamos, en esa mentalidad pecaminosa. Estamos arraigados. Y por eso podemos tener religión, podemos participar, hacer todos los rituales, pero espiritualmente, Lázaro. Y por eso la enseñanza es, como vemos, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo, el personaje que espiritualmente describe ese sentir, esa chispa de vida, esa fuerza de voluntad en uno que tiene el poder de cambiar en uno toda esa lista de ejemplos. ¿Cuál sería la mentalidad, como nos dice, ser la persona que vive y su mentalidad es guiada por el Espíritu? Esa mentalidad en nosotros necesita ser desarrollada. Y eso es Cristo en nosotros. En Cristo, el dominio propio es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y esfuerzo. Por eso en Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Qué representa y qué significa ese creer en mí? Ese creer en mí es esa versión en ti, esa conciencia divina formada, ese ser tuyo en madurez espiritual, ese ser tuyo, esa versión tuya que sí tiene dominio propio, que a través de cada día procura practicar en unión y en armonía espiritual, crecer espiritualmente aprovechando cada oportunidad que la vida nos da para mejorar, para dar al blanco, para rectificar en nuestras acciones basado a esa mentalidad espiritual en nosotros que procura hacer la misma voluntad de todo lo que Dios representa
y manifiesta. Y a través de nosotros somos. Y ese en mí representa esa versión en nosotros, ese espíritu, fuerza y nueva voluntad que actúa perfectamente. Sigamos creciendo en estas verdades.